Comenzamos. ¿Sí? Ya. Por mí, cuando quiera. Mark, ¿comienzo? ¿Zal ik starten? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Ok. Hola a todos. Bienvenidos al quinto seminario web del programa Inspiragua. Soy Cristian Huizing y me gradué en el Ingeniera Civil en el campo de la gestión del agua. Desde hace 15 años trabajo como hidrólogo. Junto con mis colegas hidrólogos de Inspiragua organicé este seminario web sobre modelado hidrológico. Hay mucho interés para el webinar de hoy. Tenemos muchas inscripciones, más que caben en nuestra sala Zoom. A todos que se inscribieron, le mandamos luego el link para que nadie se quede sin información valiosa de este seminario. Un poco de antecedente. Inspiragua es el programa de intercambio de conocimiento entre las autoridades del agua de los Países Bajos y 5 clústeres de organizaciones que se dedican a la gestión del agua en Colombia. Trabajamos en Huila con la CAM y Aguas del Huila, en Cali con la CBC y Acabavalle, en Caldas con Corpo Caldas y Aguas de Manizales y Empocaldas, en Santander con la combinación la CAS y la red ABC, y con Cor Magdalena en Bogotá. Inspiragua es financiado por Blue Deal, un programa de colaboración de las autoridades del agua de los Países Bajos, su Ministerio de Asuntos Exteriores y su Ministerio de Infraestructura y Agua. Normalmente tenemos intercambio reales en vivo. 3 veces por año especialistas holandeses viajan a Colombia y 2 veces por año los colombianos vengan a los Países Bajos. En este tiempo hacemos seminarios web para mantener contacto y mantener vivos los temas en los cuales estamos ya trabajando y avanzar lo más que se pueda en los temas previstos. A pesar de la crisis para los webinars temáticos, seguimos trabajando de manera virtual en temas específicos en ciertos lugares. Han pedido leer sobre eso en nuestro último boletín. Somos muchos, entonces no haremos presentación personal, pero que porfa se prenden un rato sus vídeos para que veamos los rostros de cada uno. Algunas personas les presento en personal, que levanten la mano, por favor. Primero, Mark modera la reunión en Zoom y lee el chat. Monique traduce para los holandeses. Monique. Ellen, directora, y hoy me ayuda en este webinar con el español. Unas reglas del juego. Por favor, bajar su micrófono. Preguntas de aclaración en el chat y Mark y Ellen moderan. Después durante el webinar o más tarde. En holandeses que quieren pueden recibir traducción en MS Teams. Dus de Nederlanders kunnen in MS Teams vertaling krijgen. Durante el seminario conversamos en español holandeses. En una grabación viene disponible más adelante y se le manda el link. Registrate para el boletín, te mantenemos informado. Para mejorar comentarios constructivos son muy bienvenidos en inspiragua@domel.nl. 50, por favor, Mark. Aquí puedes ver el programa de hoy.
Mi español no es suficiente, por eso le pedí a Ellen que continuará guiando el seminario web. Además, invité a 2 oradores a contar algo sobre el modelado en Colombia. Ellen comenzará un breve repaso a los seminarios web anteriores. Entonces, Lina María contará algo sobre su tesis modelo de gestión de usos del suelo para regulación hídrica y cuencas tropicales. Después, profesor Andrés Vargas presentará las aplicaciones y pasos necesarios para realizar una modelación morfodinámica de causas naturales. Concluimos con una ronda de preguntas y discusión. Doy la palabra a Ellen. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí, perfectamente. Ok, muy bien. Un pequeño introducción para conectarlo también con el webinar anterior. Tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes estaban presentes en el primer webinar de esta serie, que era con Michelle Berg. Tal vez Michelle levante la mano para que las personas ven. Okay. La veo. Ok, no. Michelle ha hecho un pequeño introducción, ¿verdad? Muy general y muy introductoria de qué es el modelado y por qué modelamos. Y si ustedes ven esta figura, eso lo ha explicado Michelle en su seminario, que tenemos diferentes tipos de modelos, ¿verdad? Y que depende de que hayan diferentes escalas de complejidad. A la izquierda usted ve un ejemplo de un modelo, un análisis de series temporales, es un modelo basado en datos de medición, entonces bastante sencillo podemos decir. Y puro a la derecha ven modelos numéricos deterministas que son muy complejos y enteramente basados en procesos. Y ella ha explicado o dado algunos ejemplos de aplicaciones como lo usamos en las autoridades de agua en los Países Bajos, que son modelos no tanto para fines científicos, pero para fines de poder tomar decisiones en cuanto a la gestión del agua. Y para eso mayormente usamos modelos numéricos y asimilación de datos. Las personas que estaban presentes en este primer webinar han escuchado todo sobre eso. Si no estaban presentes en este webinar y todavía están interesados en eso, pueden ver en nuestro canal YouTube donde está grabado el primer webinar y pueden, bueno, ver todo lo que les ha explicado Michelle. Ahora, yo creo que hoy en día tenemos 2 ejemplos de aplicaciones con modelos hidrológicos o más, que son, hasta que yo creo, bastante complejo y bastante avanzado. Y más importante, son diseñados para uso en Colombia. Entonces, tal vez, o no, se puede decir, por cierto, van a ser más relevantes todavía para ustedes. Yo voy a cesar ahora con esta breve retroalimentación de lo anterior y pasarle la palabra a Lina para compartir con ustedes la primera presentación sobre el modelado en Colombia. Buena suerte, Lina. Muchas gracias, Ellen. Buenos días a todos. Mi nombre es Lina García. Soy funcionaria de Col Magdalena y hoy tengo el gusto de presentarles parte de mi investigación relacionada con los usos del suelo y la hidrología en cuencas tropicales. Este es un trabajo que desarrollé con la Universidad del Norte y es un gusto para mí mostrárselos ahora en este programa de Inspiragua. Primero me presento un poco.
Soy ingeniero civil, he estudiado un poco más sobre medio ambiente y me interesan mucho las relaciones entre las personas y el ambiente y en especial la hidrología. Entonces, sobre eso les hablaré un poco hoy. El contenido de esta presentación es una breve introducción y luego les hablaré de 3 temas. El primero, la aplicación de métodos participativos. El segundo, una modelación de cambios en el uso del suelo. Luego hablaremos por fin de modelación hidrológica y algunas conclusiones finales sobre lo que les presentaré. Para comenzar, es de interés conocer los avances para entender cómo incorporar dinámicas sociales y interacciones sociohidrológicas en los modelos para mejorar la predicción, planificación y toma de decisiones, en cuencas en especial. La idea es cómo acoplar los procesos hidrológicos, los usos del suelo, que a su vez están relacionados con las dinámicas sociales. Adelante. Entonces, en este trabajo, lo que hicimos fue tomar las variables o las causas biofísicas y socioeconómicas y relacionarlas con los cambios de uso del suelo y a su vez los cambios en el uso del suelo con la regulación hídrica, específicamente para analizar indicadores de sequías e inundaciones. Luego, la idea es entender cómo las causas finalmente afectan la hidrología o la regulación hídrica en las cuencas, con un énfasis en las cuencas tropicales. Este trabajo tiene como contexto una cuenca en el departamento de Córdoba, en Colombia, que queda en la parte caribe del país. La cuenca tiene 92.000 hectáreas. Es una cuenca pequeña, tal vez como una cuenca en Holanda. Una longitud de la corriente de 90 kilómetros. Nace 300 metros sobre el nivel del mar. Desemboca, como les dije, en el mar Caribe, con un clima cálido, con temperaturas promedio de 27 grados centígrados y una zona de vida de bosque seco tropical que, digamos, es especial porque las precipitaciones en el bosque seco tropical se dan especialmente en una época del año. Esta es una imagen de la desembocadura. Ahí pueden ver un poco cómo es la corriente y el tipo de vegetación que se presenta de bosque seco. Ahora, en la parte inferior podrán ver unos subtítulos que se van a ir demarcando en la medida que vayamos avanzando. Y en la parte superior verán el título general de lo que estaremos conversando. Entonces, este primer título es la aplicación de métodos participativos. Y aquí quiero mostrarles la evolución de los usos del suelo en la cuenca de estudio. Si ustedes ven la primera imagen, en 1996, las áreas verdes, claro y oscuro, son bosques y arbustos o vegetación boscosa. Casi no es observable una pequeña parte construida
Y el color rosa son los cultivos y los pastos es el color amarillo. Como pueden ver, es una cuenca donde hay un uso importante de la ganadería. Y pueden ver cómo avanzando en los años las áreas verdes de bosques y arbustos van desapareciendo y se va ampliando las áreas de pastos y de cultivos. Esta es una primera presentación para conocer el contexto. Así se presentó en la aplicación del método participativo, que inicialmente comenzamos con la identificación y clasificación de actores clave. Entonces, como les mencioné hace un momento, la línea verde claro, que son los pastos, tienen un comportamiento con una leve tendencia al descenso. Los cultivos están aumentando y los bosques y arbustos, como ustedes ven, descendiendo de manera importante. Identificamos los actores claves con un método de categorización analítica. Los actores que ustedes ven en la parte superior derecha fueron los actores con los cuales hicimos un taller en diciembre de 2017 y se escogieron entre todos los actores con una clasificación, aquellos que tienen un conflicto medio o alto, como ven en la línea horizontal del gráfico, con otros actores, y también aquellos que tienen una influencia media alta en la línea vertical con otros actores. Ahí se encuentran, por ejemplo, el Instituto Agropecuario, las empresas reforestadoras, universidades, la Corporación de Investigación Agropecuaria, las autoridades obviamente territoriales, ambientales, los ganaderos y agricultores, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales, el Instituto Geográfico, también el Instituto de Hidrología y Meteorología. Ahí encontramos nuestros actores. Entonces, en lo que sigue, haremos una pregunta en Mentimeter. Allí tienen el código. La idea es entrar a www.menti.com y donde solicitan el código, ingresar 610954 y responder qué variables considera que influyen en el uso del suelo. Hay varias opciones, condiciones del clima y otras más. Otra, infraestructura vial, presencia de grupos armados y también algo relacionado con las tierras, el tamaño y su valor. Bueno, tenemos una respuesta. No sé si... Ok. Por ahora va ganando el tamaño, valor de la tierra y las condiciones del clima. Obviamente las condiciones del clima. La infraestructura vial no. Solo un voto. Okay. Bueno, allí vemos cómo va. Las condiciones del clima van aumentando cada vez. El tamaño y el valor de la tierra un poco también. Al igual que se mantienen abajo la infraestructura vial y la presencia de grupos armados. Y llevamos 23, 24, 25.
Tenemos más que 80 participantes, Lina, así que tú me dices cuándo seguimos, ¿eh? No, está bien, continuemos, continuemos. Tienen toda la razón. Vale. O pregunta Fabián que por qué no se incluyó la fertilidad del suelo. En este ejemplo no se incluyó, pero luego sí vamos a hablar de eso. Muchas gracias, Fabián. Tienes toda la razón. ¿Ahí escuchas? Ya, diga no. ¿Señor? Ok, continuemos. Entonces, así como ustedes dijeron, hay diferentes variables que influyen. Perdón. Ok, listo. Hay varias variables que influyen, así como hicimos con ustedes, pero con una lista mucho más amplia, de alrededor de 50 variables. Preguntamos a los actores clave de la cuenca cuáles eran aquellas variables que consideraban importantes o conductoras o que influenciaban sobre el uso del suelo. Marc, puedes marcar la siguiente, gracias. Entre las causas biofísicas ilustradas por los actores está, como dijo Fabián, la productividad del suelo, por supuesto las condiciones climáticas, también la cercanía al río y la erosión del suelo, fueron de las variables seleccionadas. Entre las causas directas, en este caso socioeconómica, se incluyó la ampliación de la infraestructura vial, la reforestación comercial y la tala ilegal del bosque, obviamente modifican los usos del suelo, también la presencia de grupos armados como una causa directa, y algunas causas indirectas o subyacentes anotaron la población, las condiciones de vida, los programas de gobierno, la presencia de las instituciones estatales y no, la tenencia de la tierra, como lo dijeron también, el tamaño y el valor de los predios, la comercialización y el precio de las cosechas y del ganado, digamos, era una variable subyacente externa, era una variable que define el mercado, que afectaba finalmente los usos del suelo, y también las técnicas ganaderas y agrícolas, tecnologías que se pudieran utilizar. Luego de esto se construyó con los actores un escenario deseado. Hay una ilustración de las que hicieron los actores, de cómo querían la cuenca para el año 2030. Y mostraron su apreciación de dónde consideraban usos de bosques, de arbustos, de cultivo y de pastos. Esa es una primera parte de la investigación, y luego desarrollamos una segunda parte relacionada con modelación geográfica. Para la modelación geográfica utilizamos un área más grande de la cuenca para poder tener mayor variabilidad en los datos. Es un área que es una porción del departamento de Córdoba donde se encuentra la cuenca. En este estudio que ven aquí a la derecha pueden encontrar los detalles de cómo se hizo esa división y algunas cositas más relacionadas con el conflicto armado. Fue una de las variables que se incluyó en este trabajo. Entonces, aquí ven la evolución para 3 periodos del uso del suelo para esa región, y utilizamos un programa llamado Land Change Modeler, que utiliza una plataforma ArcGIS desarrollado por Clark Labs. Es un modelo que nos ayuda a conocer los cambios del uso del suelo. Por ejemplo, en la siguiente les muestro cómo fue las pérdidas y las ganancias de este sector
los cultivos, digamos, el agua, la cobertura de agua cambió muy poco. Los arbustos ganaron y perdieron más o menos en la misma proporción. Los bosques cambiaron muy poco, pero los cultivos aumentaron, perdieron gran área y ganaron un poco, y por su lado los pastos perdieron también un poco y ganaron otra porción. Bien, para esto analizamos todos los cambios posibles entre las coberturas. Eran 5 coberturas y todas sus transiciones llevaban a 30, pero lo que hicimos fue tomar aquellas transiciones mayores a 10.000 hectáreas, las más grandes, y como ven aquí son transiciones relacionadas con los pastos, de arbustos a pastos, de cultivos a pastos, de pastos a arbustos y de pastos a cultivos. Y ahora pueden ver en el siguiente, ven que los submodelos que se escogieron, se escogió un submodelo que inicia en los pastos y va hacia los cultivos y los arbustos, y otro submodelo que va hacia los pastos. Ahí en las lineecitas, las flechitas, pueden ver que la flecha que está toda pintada es el abandono de los pastos. Un submodelo que va de los pastos a los cultivos y de los pastos a los arbustos. Y con la línea punteada pueden ver unas flechitas que van hacia los pastos, es decir, aquellas zonas donde los pastos aumentaron. Luego de eso, lo que hicimos fue analizar la capacidad explicativa de aquellas variables que habíamos encontrado en la clasificación de actores y algunas otras que son usualmente utilizadas en modelación geográfica, adaptadas obviamente a las condiciones de información disponible. Por ejemplo, la información de productividad del suelo se asoció a otras variables como capacidad en el uso del suelo y la clase del suelo. Y la erosión se asoció a degradación del suelo por erosión. El tema de conflicto armado se asoció a personas secuestradas y desplazadas. Así cada variable se fue asociando. La variable de clima no fue incluida aquí, si bien es muy importante, porque se estudió ya en la modelación hidrológica. Como ven ustedes aquí en este cuadro es un indicador que se llama Kramer. Cuando tengamos un indicador superior a 0.15 quiere decir que la variable es útil para la modelación, y como ven ustedes todas las variables eran útiles por lo menos para una cobertura o para las coberturas en general. Entonces seguimos utilizando todas las variables. Ahora, para cada submodelo, no me voy a tener mucho aquí, es posible determinar qué variable es más importante para cada submodelo. Y encontramos variables interesantes, por ejemplo, la distancia a la línea de costa era importante para el abandono de los pastos, y esto tiene sentido, sin embargo no fue identificado por los actores. Entonces, por eso fue importante incluir otras variables que eran comúnmente utilizadas en la modelación geográfica. En la siguiente, se construyó un escenario tendencial, o que denominamos tendencial, que es un escenario que se realizó con el modelo que les estaba presentando, ahí los mapas de potencial de cambio que utiliza el modelo, y también el escenario tendencial. En el siguiente clic aparece el escenario tendencial, que es la predicción que hace el modelo para el año 2030. Esos fueron los dos escenarios. Entonces, ahora para hablar un poco sobre el modelo geográfico, me gustaría saber ustedes si consideran, este modelo obviamente yo lo utilicé con fines hidrológicos, para analizar temas hidrológicos, pero quisiera saber en el Mentimeter, el mismo que utilizamos con el mismo código 610954, ¿qué aplicación creen que se le podría dar a un modelo geográfico del uso del suelo? En las opciones está cambio climático, hábitat, biodiversidad o erosión. Y me gustaría saber sus respuestas.
cambio climático, obviamente. Erosión, muy bien. Biodiversidad, hábitat, tal vez no. Ok, ya tenemos bastantes respuestas. Entonces vemos ahí que para temas de erosión, cambio climático y especialmente erosión y biodiversidad, es interesante conocer. Podría utilizarse un modelo geográfico. Oh, muy bien, muchas respuestas, muchas gracias. Entonces, para mi caso, utilicé el modelo geográfico para relacionarlo con la modelación hidrológica, que es el tema que nos trae. Para la modelación hidrológica utilizamos un modelo bastante utilizado, que es SWAT, que es Soil and Water Assessment. Este modelo requiere que utilicemos, tengamos como información de entrada la topografía a través de un modelo de elevación digital, las elevaciones de la cuenca, la característica de los suelos, ahí está la clasificación de los suelos, bueno, y otra información adicional se requiere para cada suelo. Y también utilizamos información climática desde el año 1985 al 2015 de precipitación y de temperatura. Lo que hicimos inicialmente fue tener todos los configuraciones pasadas del uso del suelo y comparamos su respuesta. Aquí es importante decirles que utilizamos la misma serie climática, es decir, utilizamos la misma precipitación, la misma temperatura para comparar los diferentes usos del suelo. Entonces, ustedes pueden ver en esta gráfica, en la parte inferior van los años y en el eje horizontal y en el eje vertical pueden ver caudales. Y las líneas son cada una de diferentes usos del suelo. Aquí solamente presenté 3 para poderlas ver mejor. El uso del suelo del año 1996, es decir, si hubiésemos tenido desde el año 85, desde el año 85 al año 2015, la misma condición de clima para ese uso del suelo, o sea, como si el uso del suelo, por ejemplo, del 96, hubiese estado estable durante todo el tiempo y solamente cambiara el clima. Sí, Fabián, un momento, no alcancé a leer la respuesta anterior, la pregunta anterior, pero ahorita al final la miramos, gracias. Observamos cuál es el comportamiento. Entonces decimos que si, por ejemplo, el uso del suelo del año 2015-2017 se hubiese mantenido durante todo este periodo, hubiésemos tenido picos más altos que las configuraciones pasadas. Lo que nos está mostrando esto es que efectivamente tuvimos caudales mayores para usos del suelo más reciente. Sí, podemos ver la siguiente, y en el caso utilizamos un índice de sequía, un índice estandarizado de sequía para caudales, y aquí vemos en la línea horizontal nuevamente los años, en el eje horizontal y en el eje vertical el índice de sequía. Si el número es inferior a 0, o sea negativo, estamos en presencia de sequía. Entonces, como ustedes ven, nuevamente la línea roja que corresponde a los usos del suelo más recientes no muestra unos índices menores de sequía, lo que quiere decir que si se hubiese mantenido ese uso del suelo durante todos estos años, hubiésemos tenido condiciones de sequía mayores. También analizamos la respuesta hidrológica de los escenarios tendencial y deseado.
Y entonces observamos que el uso del suelo deseado para el año 2030 obtuvo caudales máximos mayores, es decir, que si hubiésemos mantenido ese uso del suelo desde el 85 al 2015, hubiésemos tenido caudales picos, caudales máximos mayores. En el mismo sentido, podemos analizar la sequía en la siguiente, que tendríamos mayores índices de sequía o menores índices de sequía, es decir, más frecuentes las sequías y más de mayor magnitud para el escenario deseado, lo que nos quiere decir que si se permite que los actores influyan directamente sobre los usos del suelo sin mediar algún tipo de herramienta de planificación o de ordenación por parte y de seguimiento por parte de las autoridades, podríamos estar contemplando mayores índices de sequía, mayores sequías o también mayores inundaciones por el indicador de caudales máximos. Bueno, creo que me pasé un poquito del tiempo, pero algunas conclusiones son que los cambios recientes en el uso del suelo han generado un aumento en los caudales máximos y en los índices de sequía, y que ante escenarios futuros los caudales máximos y el índice de sequía son más altos para un escenario deseado con respecto a un escenario tendencial que fue el obtenido por el modelo. Además, las inundaciones y la sequía se asociaron a variables biofísicas y socioeconómicas directas y subyacentes, especialmente de interés las subyacentes, que son los programas de gobierno. Las técnicas ganaderas influyen, el acceso a las técnicas y tecnologías ganaderas y agrícolas, la presencia de las instituciones en el territorio y también la presencia de grupos armados que en este momento en esa cuenca continúan, otros grupos diferentes a las FARC. Y también de manera general, una pregunta, no tengo el nombre, sí, las precipitaciones y las temperaturas fueron obtenidas de información del IDEAM básicamente. Bueno, y finalmente la integración de estos tres metodologías hidrológicas geográficas con métodos participativos permitió evaluar la regulación hídrica ante cambios pasados y escenarios futuros del uso del suelo. Y muchas gracias. Y ahí dejo mi teléfono y mi correo. Se pueden comunicar conmigo si tienen algo de interés especial y también preguntas en el momento que disponga Ellen, Cristian. Creo que me salté una pregunta de Fabián, pero podríamos contestarla ahora. Muchas gracias, Lina. Muy interesante todo. Como usted dijo, hay dos preguntas en el chat que tal vez tenemos un espacio pequeño para responderlo en este momento. Sí. Gracias. Sí. Ya, es que de Fabián habían dos preguntas. Tal vez el Fabián mismo les quiera repetir en pleno. No sé si está todavía. De no ser así. Ya. Dice una pregunta, ¿por qué seleccionó el modelo SWAT? Ya. Sí, bueno, el modelo SWAT lo seleccionamos por varias razones. Primero, es un modelo que es ampliamente utilizado y que puede utilizarse, puede adaptarse, si bien fue desarrollado en Estados Unidos, puede adaptarse a las condiciones tropicales, modificando los datos, especialmente de usos del suelo y de clima. Bueno, otra razón también, este es un proyecto financiado por mí misma. El SWAT es un modelo gratuito y que tiene, pero a pesar de ser gratuito, tiene soporte técnico y tiene, digamos, es de amplia difusión y es posible aprenderlo con algo de ayuda. También los caudales
fueron estimados a partir de precipitación y temperatura. Sí, los caudales fueron estimados a partir de precipitación y temperatura, pero el modelo también usa temperatura, información sacada del IDEAM, directamente de algunas estaciones. En la diapositiva estaban, se utilizaron, creo que fueron 6 o 7 estaciones, la mayoría dentro de la cuenca. Pero el modelo también utiliza los usos del suelo y los tipos de suelo, las características del suelo, características granulométricas y en general de las condiciones del suelo. Y sobre si se calibró con mediciones de caudal, sí, esta estación tiene una sola estación en el centro, precisamente en la población que se llama Canalete, porque es una región especialmente agrícola, y se calibró y se validó el modelo con un buen desempeño para esto. Y la última, ¿qué recomendaciones con el uso de SWOT? De un usuario que no tiene el nombre. Es, digamos, un buen modelo disponible en este momento en Cor Magdalena también estamos explorando el uso de Hidrovit, digamos que es un modelo que ya ha avanzado también para zonas tropicales. Y ya, listo, sí, las estaciones de clima se basaron en varias estaciones, creo que 7 estaciones, y muchas gracias. Gracias, Lina. Lo primero de Fabián, creo que no la escuché, que fue, buscando chats, capacidad de producción o fertilidad del suelo. Ok, Yeah. no lo utilicé en el Mentimeter, no lo utilizamos en el Mentimeter, exacto, yeah. Pero en el modelo sí estaba, los actores declararon que era una variable influyente, yeah. Y para esto utilizamos la clase del suelo y la capacidad de uso del suelo como variables en el modelo geográfico, sí. Yeah, lógicamente. Gracias. Ok, muchas gracias, Lina. Gracias. Bueno, y usted ya ha dejado su dirección, ¿verdad? Y lo vamos a compartir también después de este webinar con el link para que todos que les surgen preguntas más en adelante que lo pueden discutir contigo, ¿no? Por app o por correo. Sí, señora, gracias. Así es. Muy bien. Entonces, ¿dónde quedamos? Porque ahora tenemos otra presentación también para esta tarde y tiene algunos enlaces con un seminario web anterior que fue de ClassJam. Tal vez gran parte de ustedes estaba presente también en este webinar de ClassJam, en lo cual él ha explicado este ciclo de conocimiento y monitoreo, como lo usamos acá en nuestras autoridades de agua en Holanda, para mostrar, ¿verdad? Que usted colecta datos y hace modelos para algún fin, y este fin es desarrollar actividades convenientes para solucionar el problema que usted tiene al inicio. Entonces no es solo por curiosidad o porque queremos saber algo, no, como autoridades y también como autoridades en Colombia sí queremos hacer algo para mejorar la situación. Este círculo entonces inicia con el problema, después una vez que tenemos el problema buscamos, obtenemos una necesidad de información. Y allá ustedes ven un parte verde porque todo lo que se habla de colectar información está más enfocado en esta parte del círculo y ClassJam se ha enfocado en eso, ¿verdad? Cómo colectamos los datos convenientes, cómo los recogemos, cómo intercambiamos con las demás instituciones y también cómo lo convertimos de datos a información, a conocimiento. Y para eso usamos también los modelos. Viendo la presentación de Andrés,
ustedes se van a dar cuenta que se enfoca mucho en esta parte y buena base de datos, que es importante para tomar buenas decisiones más en adelante. Entonces nosotros, bueno, queremos compartir un poco con ustedes esta información de este seminario web anterior para que se dan cuenta, ¿verdad? Y igual como la presentación de Michelle, lo pueden ver de nuevo en nuestro canal YouTube. Voy a pasar la palabra a Andrés para que él más en profundo, mucho más en profundo creo, nos va a explicar de esta temática que él ha preparado para nosotros. Bueno, Ellen, muchas gracias por esa introducción y conexión que creo que es bien interesante. Y pues estoy acá compartiendo mi pantalla. Quisiera confirmar con ustedes que la están viendo. Sí, lo veo. Perfecto. Sí, Andrés. Bueno, vale, muchas gracias. Bien, entonces, pues primero que todo agradecerles la invitación. Para mí todo lo que tiene que ver con el Reino de los Países Bajos siempre ha sido algo interesante y pues es mi segundo hogar porque hice mi doctorado allá, entonces pues muy agradecido de estar acá con ustedes compartiendo nuestras experiencias y pues es la primera vez que los acompaño en este espacio, pero pues me siento muy honrado de la invitación. También espero después de esa buena presentación anterior estar a tono y pues digamos que en estos 20, 22 minuticos que estaremos hablando de este tema, pues poder hacerlo. Entonces, pues el tema, el enfoque de mi presentación es un poco más reducido en escala y estaré hablando de la modelación morfodinámica de cauces. Es algo bien interesante y nos hace falta un poco, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, considerar antes de tener nuestras, digamos, las decisiones que realizamos. Un poco algo de mí, bueno, yo soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Mi maestría también es de allá, en recursos hidráulicos, y mi doctorado lo hice en la Universidad Tecnológica de Delft. Esto ya fue entre 2011 y 2016. A finales del 2016 regresé yo aquí a Bogotá nuevamente, y yo ya era parte de la Universidad Javeriana, yo ya era docente de allí y pues regresé a vincularme nuevamente a mis actividades. Entonces yo en la Universidad Javeriana soy profesor asociado y pues hago parte de un grupo de investigación que tiene, pues digámoslo así, un recorrido amplio. Tenemos, espérenme que voy a colocar aquí el chat para verlo. Bueno. 20 años de investigación en nuestro grupo. Y pues también ahora siendo parte del Instituto Javeriano del Agua, un centro que trata de resolver problemas a nivel, digámoslo así, holístico en manejo de aguas, y digamos que está tomando fuerza porque pues está recientemente inaugurado. Esto un poco de introducción de mi parte. Bien, entonces pues la presentación se distribuirá en 4 partes. No la he querido hacer muy extensa por los pocos minutos que tengo para hablar de este tema. Y pues hablaremos primero una introducción muy general, algo de morfodinámica fluvial, para que pues también todos nos contextualicemos, porque sé que pues hay una mezcla bien variada de perfiles en el grupo, entonces pues para contextualizarnos un poco. Algunos ejemplos de esas simulaciones morfodinámicas, ya de cosas que hacemos aquí al interior de la universidad, y algunos mensajes para llevar a casa. Esa más o menos va a ser la distribución de nuestra presentación. Bien. Entonces, algo muy breve para empezar a hablar de los ríos, que son un sistema fascinante. Y es que pues, nuestros ríos, y los de todo el mundo, pero especialmente los colombianos, no solo llevan agua, sino que también llevan sedimento. Y a pesar de que eso parezca lógico, no mucha gente tiene en cuenta a veces el transporte de sedimentos de nuestros cauces. Y, por ejemplo, ven ustedes en esa animación que están observando en sus pantallas, nuestros cauces son tan dinámicos que en un lapso de 10 o 15 años puede, por ejemplo, presentarse el corte de un meandro como el que ustedes están viendo en esa imagen. Y pues eso ocurre porque las formas de los ríos se están actualizando día a día. Y para nosotros poder entender qué es lo que le está pasando a ese río, en su lecho, en sus márgenes, en las barras de sedimento que ustedes ven allí, pues es importante poder realizar modelos de tipo
morfodinámico, que es de lo que vamos a hablar. Entonces, esto como una introducción general al tema de la morfodinámica fluvial. Eso también porque se los comento, porque nosotros en Colombia generalmente cometemos el error de que muchas de nuestras estructuras hidráulicas, llamémoslo puentes, obras de adecuación, lo que ustedes quieran, en muchos casos hacemos esos diseños solo considerando flujo de agua, y es un error. Entonces digamos que es algo de lo que estamos tratando desde la universidad de empezar a difundir, pues para que sea mejor tratado. Esto no quiere decir que para entender un río y un sistema fluvial solo tenemos que tener en cuenta agua y sedimento, no. ¿Por qué? Porque obviamente esto está conectado con los usos del agua, los servicios socioecosistémicos, todos nuestros hábitats y ecosistemas. Pero mi mensaje va a que una modelación hidráulica únicamente no nos resuelve el problema de entender el sistema fluvial. Para entenderlo necesitamos incluir agua y sedimento. Entonces eso es básico para nosotros. Bien, también quiero hacer una aclaración y es algo que en Colombia nos pasa y es la confusión entre hidrología e hidráulica. Con mucha frecuencia la gente, no solo del común, sino en diversos ámbitos, suele confundir que cualquier problema y cualquier, digámoslo así, problemática que tenemos en nuestros ríos se resuelve con hidrología. Y yo honestamente debo decirles que la hidrología me encanta, pero la hidrología tiene una aplicación a una escala mucho mayor. Cuando nosotros queremos resolver problemas más locales, ¿cierto? Como la respuesta de nuestros ríos ante determinadas intervenciones o acciones, pues necesitamos no hidrología, sino hidráulica. Y esa es una digamos, confusión que tenemos generalmente. Si nosotros pensamos en un sistema como el que les estoy mostrando en esta diapositiva, desde el punto de vista hidrológico, pensémoslo de manera general, a nivel de cuenca, tendríamos una definición de este estilo, ¿cierto? Nuestras partes más altas, lo que está ocurriendo en toda esa zona, y ahí era muy importante lo que Lina nos comentaba del uso del suelo, de todos estos manejos de coberturas. Entonces es importante considerar estos temas. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero resolver algo más local, ¿cierto? Algo a escala local, piensen que ahora quiero, por ejemplo, analizar este tramo de río, esto que tenemos aquí. Para yo entender ese río, primero, este tramo de río, primero tengo que resolver hidrológicamente lo que ocurre aguas arriba. Entonces pensar en todas las entradas hidrológicas, la precipitación, hacer las modelaciones, utilizar los modelos como los que utilizó Lina. Pero para resolver las preguntas de este tramo hacia aguas abajo, necesitamos una modelación hidráulica. Y si esto implica cambios en las formas de nuestros ríos, necesitamos una modelación hidrodinámica. Entonces ahí está la diferencia. Una modelación hidráulica, para que también quede un poco claro, es una modelación en donde el lecho de nuestros ríos, las secciones transversales de nuestros ríos, no cambian. Una modelación morfodinámica incluye la variación del fondo del río por ese transporte de sedimentos que tiene y en sus márgenes. Entonces digamos que ahí es donde vemos las aplicaciones. No es que los modelos hidráulicos no nos sirvan, no, sí nos sirven, pero depende para qué los vamos a utilizar. Solo para hacer una aclaración, quisiera pedirles, es que aquí me queda difícil ver el chat, entonces lo que voy a hacer es responder las preguntas al final. Entonces les pido que si quieren las vayan anotando en el chat y al final las leemos para que nos quede un poco más fácil. Bien, entonces todos los manejos que hacemos de nuestras cuencas aquí están muy enfocados a la parte de sedimentos, ¿cierto? Pero incluyen muchas otras cosas. Pero pues nosotros retenemos el sedimento en presas, ¿cierto? Para generar electricidad, para almacenar agua, para lo que queramos. Queremos restringirle la dinámica de nuestros cauces porque tenemos alguna infraestructura localizada, ¿cierto? Y todo este manejo que hagamos de nuestras cuencas, el ordenamiento territorial, pues tiene una implicación importante en el transporte de sedimentos. Eso finalmente va a verse reflejado en las formas de los ríos e inclusive pues llegará a afectar el comportamiento costero. También para aclarar un poco mi presentación, la morfodinámica de la que les voy a hablar acá es una morfodinámica fluvial, o sea, me oriento principalmente a los ríos. ¿Qué de diferencia tiene, por ejemplo, la morfodinámica en las zonas costeras? ¿Sí? Estos problemas que vemos aquí, la zona estuarina y la zona, por ejemplo, ya costera, que tenemos que incluir ya las propiedades de las mareas y, por ejemplo, todos los aspectos de la dinámica que tenemos en las costas.
Entonces, digamos que allá ahí nuestras modelaciones tienen que incluir otros aspectos, ¿vale? Bien, en general la morfodinámica fluvial se concentra en dos aspectos. Como les comentaba entonces, queremos es saber cómo cambia la forma de nuestros ríos. Esto nosotros lo podemos hacer desde dos puntos de vista. Mirar esa forma del cauce, ¿cierto? Y también mirar cuáles son las respuestas que tenemos en el lecho. ¿Por qué? Porque con las intervenciones que le hacemos a nuestros ríos, por ejemplo, los dragados, la extracción de agua o sedimento, la construcción de presas, nosotros le cambiamos la composición al lecho de nuestro río. O sea, se puede volver más fino o se puede volver más grueso. Y aquí es donde nosotros nos enfocamos ya en diferentes tamaños que tiene el lecho de nuestros ríos, que como ven en esa imagen en la derecha, pues podemos tener desde partículas muy grandes, ¿cierto? Ya tipo guijarro o bloques pequeños hasta arena en un mismo cauce. Entonces dense cuenta que tenemos material muy fino, material muy grueso, y eso pues tenemos que considerar. De la forma del cauce nosotros nos enfocamos en dos cosas. La topografía del lecho, ¿cierto? Si tenemos problemas de agradación, degradación, y cómo se mueven las márgenes de nuestros ríos. Si tenemos avance o retroceso de esas bancas, que lo que hace es definir esa dinámica de nuestro cauce y definir su morfología final. Obviamente, pues esto tiene implicaciones importantísimas para Colombia si pensamos en contacto con nuestros puertos, por ejemplo, en bocas de ceniza y los problemas de sedimentación que tenemos en ese canal de acceso. Nuestros planes de navegación, ¿cierto? En el río Magdalena, ¿cómo hacemos esto de manera apropiada para que la respuesta morfológica del río no sea perjudicial para nuestra población y las actividades socioeconómicas, ¿cierto? La erosión de las márgenes, ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo diseñamos mejor las obras? Miren, por ejemplo, este caso que nos ocurrió cerca de Puerto Asís. Se construyó una estructura para proteger un puerto, que es la que les estoy mostrando aquí, ¿cierto? Y el río respondió de cierta manera, de una manera tal, en donde la estructura muy bien construida, ¿cierto? Ahí quedó, y pues miren que no quedó haciendo nada porque el cauce tomó por otro lado. ¿Qué ocurre ahí? No pensamos en el río, pensamos en hacer la estructura en su estado actual, pero no pensamos en cómo va a responder el río ante las obras. Por eso la morfodinámica fluvial es importante. ¿Cuál es el enfoque de nuestro grupo? El enfoque de nuestro grupo es combinar tres tipos de aplicaciones. Primero que todo, información en campo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un contexto de la realidad. ¿Qué está pasando? Entonces tenemos que medir. Esto nos da un poco el contexto de la realidad. Y digamos que ya a nivel más detallado nosotros utilizamos también otra aplicación, que son primero los experimentos en laboratorio y segundo la modelación numérica. ¿Por qué es importante combinar estas cosas? Esto ha evolucionado. Digamos que la hidráulica fluvial y todo el estudio del transporte de sedimentos de los años 50 a los años 70 fue todo en laboratorio. Apenas surgió, digamos, la tecnología computacional y empezaron a desbordarse estos avances tecnológicos, la gente se centró en la modelación numérica. Pero nos hemos dado cuenta que cada una de estas herramientas tiene aplicaciones y usos diferentes. Entonces es importante combinarlos. ¿Qué nos da los experimentos de laboratorio? Nos da el detalle, nos dan los procesos. Yo tengo situaciones muy controladas en mi laboratorio, puedo representar lo que yo quiero y medir lo que yo quiero, importantísimo. Entonces entiendo cómo funciona un sistema. Los datos de campo, ¿qué me dan? El contexto con la realidad. ¿Listo? ¿Cómo es la escala real, las tasas reales? Eso es importantísimo tenerlo. ¿Y qué nos dan los modelos numéricos? La conexión entre los procesos y la realidad. Y el modelo numérico ya nos da una flexibilidad importante porque nos permite empezar a pensar en escenarios. Entonces, digamos que esa es la combinación que por lo general yo trato de hacer para resolver los problemas. Porque cada una de esas alternativas tiene ventajas, pero también tiene limitaciones. Entonces, no me da la respuesta única cada una de ellas. Es importante empezar a combinar cosas. En la presentación de hoy, pues me voy a centrar en la modelación numérica, ¿cierto? Que es lo que me ha pedido Cristian, a quien estoy muy agradecido por la invitación. Entonces hablaremos de esa modelación morfodinámica. Entonces les estoy mostrando, por ejemplo, uno de los modelos más recientes en migración de meandros, o sea, como las curvas de esos ríos que veíamos al inicio de la presentación cambian en el tiempo. Los colores nos están mostrando aquí la variación del fondo, o sea, cómo está cambiando el lecho, ¿cierto? Y también vemos algo importantísimo acá, y es que con el tiempo ustedes se dan cuenta cómo el ancho del río se va expandiendo y se va contrayendo, ¿no? Va cambiando, tiene un ancho dinámico. Y al final de la animación, si ustedes lo pueden ver, también tenemos el corte de un meandro.
algo bien interesante, y miren que los modelos numéricos ya nos permiten modelar eso. Claro, esto no es perfecto, y ojo, siempre tenemos que tener un ojo muy crítico con los modelos. Si ustedes se dan cuenta, ese corte de meandro, que en la primera diapositiva se los mostraba y duraba como 15, 20 años, ¿cierto? Aquí, si se dan cuenta, pasan unos pocos segundos. Entonces, la limitación y en donde tenemos que trabajar más en los modelos numéricos es en la calibración para obtener cosas reales. Los modelos son buenos, pero debemos hacer un uso apropiado de ellos y analizar con criterio sus resultados. Son una herramienta, pero no son una respuesta final. Bien. Entonces, pues para ello lo que les quiero presentar hoy, que es algo muy corto, porque hacía digámoslo así a nivel de comentario, les quiero decir que esta modelación morfodinámica para mí es un curso completo. Son 16 semanas hablando de esto porque hay muchos aspectos para discutir. Entonces lo que les quiero compartir hoy es cuál es el protocolo de modelación que nosotros deberíamos seguir si queremos entender mejor nuestros ríos desde esta perspectiva. Entonces, nuestro protocolo de medición, ¿qué tiene? Primero, un modelo conceptual. ¿Para qué quiero el modelo? ¿Qué respuestas quiero? ¿Sí? ¿Qué información necesito? Después de ello, pues podemos escoger el modelo y las respuestas, digámoslo así, que queremos obtener. Segundo, ¿qué información disponible tengo? Tengo que ir a campo, ¿cómo voy a calibrar? ¿Qué información necesito conseguir? ¿Cierto? Seleccionar las ecuaciones de gobierno del modelo. Ya hablaremos de ello. Seleccionamos el modelo a implementar, que esto también es una limitación importante. Con mucha frecuencia la gente utiliza siempre el mismo modelo porque es el que sabe manejar. Y resulta que un modelo pues no tiene todas las respuestas. Entonces no siempre un modelo nos resuelve todo lo que queremos. Y algo importante para considerar, un modelo no hace sino lo que tiene programado. También la gente del común muchas veces piensa que es pedirle al modelo cosas, pero si el modelo no tiene las ecuaciones, pues imposible que las dé. Entonces hay que tener también un poco eso claro. Después viene la construcción del modelo. O sea que miren, yo cuando empiezo a construir el modelo, después de haber tenido una serie de pasos ahí anteriores, ¿no? Ahí sí hago el modelo. Cuando ya tengo mi modelo montado, hacemos el montaje del modelo, pues tenemos que hacer una muy buena calibración de él, validar esa información y ahí sí podemos hacer simulaciones. Entonces miren que es un proceso más complejo de lo que usualmente la gente piensa. También hacer modelación morfodinámica toma tiempo, ¿sí? Entonces, los que trabajamos en esto a veces estamos expuestos a cosas que la gente nos pide. Ingeniero, necesitamos que nos haga un modelo. Sí, en una semana nos lo entrega. No, es imposible. ¿Sí? Esto toma mucho tiempo. Entonces vamos a hablar un poco de estas cosas. Bien, entonces ¿a qué me refiero con el modelo conceptual? ¿Qué procesos quiero yo incluir? Necesito incluir el sedimento en suspensión. Solo el sedimento de fondo me sirve. Quiero saber cómo se erosionan las márgenes del río. ¿Sí? Quiero, por ejemplo, aplicar esto en centrales hidroeléctricas, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio que tienen estas centrales hidroeléctricas? Por ejemplo, el caso de Ituango que les estoy mostrando ahí. Yo no quiero mirar eso, quiero mirar cómo el río va a responder ante ciertas intervenciones, cómo han evolucionado esas curvas de los meandros que hablábamos ahora, etc. Primero tengo que pensar qué quiero del modelo. ¿Listo? Eso es importantísimo. En Colombia tenemos una limitación grande y es que no medimos mucho de lo que necesitamos para esta calibración morfodinámica. ¿Qué necesitamos? Batimetrías. Saber cómo es el fondo del río en diferentes momentos del tiempo. Eso con frecuencia no lo hacemos. O lo hacemos por sectores. Entonces digamos que ahí tenemos limitaciones de información. Nos falta información de transporte de sedimentos. Entonces, digamos que conocer cuál es la carga de sedimentos que lleva nuestro río es importante para empezar a modelar, para saber qué órdenes de magnitud podemos esperar. ¿Sí? Y también necesitamos, pues, además de las batimetrías, terminar, digamos, de armar esa piel de nuestros ríos con la topografía. Entonces necesitamos modelos de elevación digital. Aquí claramente, pues, son importantes entonces mediciones también de velocimetría, por ejemplo, lo que hacemos ahora con ASPs, aforos, saber cómo son las velocidades de nuestro río. ¿Listo? En esto de la información de campo hay que esforzarnos bastante. También una recomendación para los que tienen el manejo de este tipo de información: sean muy cautelosos con la recolección de la información en campo. Nosotros necesitamos tener información en cotas reales. Necesitamos hacer una topografía de la zona. Es muy frecuente en Colombia que hagamos batimetrías y nos entreguen la batimetría referida al nivel del agua del día en que se hizo. Pero ¿qué pasa? El día de mañana, pues el nivel del río es otro. Y entonces no sabemos en dónde está nuestra batimetría. Es importante tener un amarre
de los datos, de la batimetría y todas las mediciones que hagamos en nuestro cauce con el sistema de coordenadas real. O sea, yo tengo que saber en qué punto de mi sección transversal estoy. ¿Se va a desbordar? ¿No se va a desbordar? ¿Cuándo hicieron la batimetría? Dígame cuál era el nivel, no la profundidad relativa. Entonces, ojo que aquí también hay mucho para discutir porque nos falta a veces pensar en eso, ¿vale? Bien, necesitamos entonces unos buenos modelos de elevación digital, buenas batimetrías, entonces necesitamos información de campo, información climatológica, por supuesto, ¿cierto? Y información de niveles y de caudales, ¿cierto? Entonces necesitamos una información hidrológica también. Aquí, por ejemplo, donde lo que les comentaba antes, tenemos, en general en Colombia la información hidrológica es limitada, pero no estamos tan mal en términos de nivel y caudal. Pero los sedimentos sí tenemos muy poca información. Y un problema también es que a veces las instituciones que miden, por ejemplo, solo concentración superficial. Eso nos pasa a veces con la información del IDEAM. Y la información de sedimentos superficial, pues no es suficiente. Otro problema, tenemos información de sedimentos en suspensión, pero no tenemos datos del sedimento en fondo. Entonces, eso es importante también para nuestros modelos. Bien, ¿a qué me refiero con seleccionar las ecuaciones de gobierno? ¿Qué tipo de modelo voy a hacer? ¿Un modelo unidimensional? De estilo GEC-RAS, por ejemplo, de estilo SOBEC, o voy a hacer un modelo bidimensional que resuelve las ecuaciones de aguas someras, o necesito una aplicación tridimensional con las ecuaciones de Navier-Stokes. Esta selección depende del problema y está muy amarrada con nuestro modelo conceptual. Entonces debemos saber el modelo para qué lo necesito. Y de acuerdo con eso, pues si necesito el detalle en una estructura hidráulica, ¿cierto? Por ejemplo, este ejemplo que les coloco aquí, pues yo necesito hacer un modelo tridimensional, que es costosísimo desde el punto de vista computacional. ¿Qué es costosísimo? Que un modelo tridimensional para que modele 1 hora de flujo se puede demorar 3 días. 1 hora. ¿Listo? En modelos muy avanzados. Modelos que son un poco más lentos, pues podemos tener inclusive 1 semana para resolver apenas unos minutos de flujo. Por eso lo usual es en morfodinámica utilizar aproximaciones bidimensionales con las aguas, resolviendo las ecuaciones de aguas someras, donde por lo menos tenemos un cambio del fondo del río y tenemos ya los patrones del flujo que nos ayudan a pensar en la respuesta, por ejemplo, de las estructuras, que las estructuras le van a generar a nuestros ríos. Aquí también es importante si necesito otras cosas. Necesito la erosión de márgenes, por ejemplo. Quiero mirar eso. Resulta que no todos los modelos tienen eso. Entonces tenemos que saber qué componentes quiero yo incluir para escoger las ecuaciones y ahí sí decir qué modelo quiero utilizar. En modelación morfodinámica hay mucha variedad de modelos ahora. Muchos que se consiguen sin licencia. Entonces, rápidamente pues les puedo mencionar Delft 3D, que ustedes saben que es construido en Holanda. Tenemos también IRIC, que es japonés, Iber, que es español, Mike, que es de la danés, de la DHI, Telemac, que es francés, cada uno con sus ventajas y desventajas, métodos numéricos diferentes, licencia. Mike, por ejemplo, es un software licenciado, costoso, entonces lo quiero hacer o no lo quiero hacer, ¿sí? Código abierto, Delft 3D, Telemac, ¿sí? Puedo utilizarlo, ¿cierto? Pero no modificarlo, Iber y IRIC. Entonces también el tema de las licencias es importante, ¿sí? Cuando necesitamos, por ejemplo, contratar esto desde una entidad gubernamental y los usuarios de ese modelo quieren después emplearlo en el futuro, necesitamos manejo de software libre. Y ahí es donde empezamos también a pensar en el tema de licencias. Otro aspecto aquí para pensar, tiempo computacional. Estas modelaciones morfodinámicas toman tiempo, entonces hay que pensar en eso. ¿Listo? Para hacerles un ejemplo sencillo, modelando 1 año de flujo, ¿sí? Con los caudales reales en un río, más o menos en un tramo, pónganle unos 5 kilómetros, de 5 a 10 kilómetros. Necesitamos para 1 año 4 días. ¿Qué quiere decir eso? Que le doy enter a mi computador y hasta los 4 o 5 días después yo sé qué resultado me dio. Entonces no podemos esperar montar un modelo y hacer un proceso de modelación con todo lo que les estoy explicando en 1 semana. También para que pensemos en esos tiempos de contratación, porque si queremos un resultado de calidad necesitamos el tiempo. Bien, ahora pues viene la construcción del modelo, entonces ya viene aquí los detalles de toda esta parte, ¿no? Tenemos que construir una muy buena malla computacional, definir nuestro dominio temporal, el dominio espacial, qué condiciones de frontera le voy a dar al modelo, o sea, qué valores le coloco en los bordes, ¿cierto? Con qué condiciones va a arrancar, si yo no tengo ni idea qué valores le coloco. Pues aquí tenemos que tomar decisiones importantes. Después calibramos. ¿Cómo calibro?
oiga, la forma de mi modelo, lo que yo vi en campo, sí se parece a lo que el modelo me da o no se parece. Y hasta que se parezca, ese modelo no me sirve de nada. Entonces, si nosotros no calibramos el modelo, pues tenemos una herramienta, pero que me puede estar dando respuestas equivocadas. Entonces, es importante considerar eso. Ahora, ya teniendo eso, pues validémoslo, ¿cierto? Entonces, yo calibro con una parte de mis datos y valido con otra. Entonces, ¿qué resultados me está dando el modelo? Y finalmente, pasamos a las etapas de simulación, en donde, por ejemplo, pues les voy a mostrar aquí algunos ejemplos de los modelos que nosotros hacemos, ¿cierto? En donde ustedes pueden ver cómo el lecho del río va cambiando ante determinado flujo. Aquí estamos, por ejemplo, probando una estructura hidráulica, ¿cierto? Esto fue hecho por unos colegas de la Universidad Nacional, ¿sí? Aquí les muestro otra perspectiva en donde les indico acá y pueden darse cuenta cómo va a ser la evolución, la erosión de estas márgenes, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo responde el río ante esas estructuras? Otros ejemplos que tenemos, por ejemplo, el caso de Mocoa, que también lo hicimos con unos colegas de la universidad, ¿cierto? Cómo ese sistema responde ante avenidas torrenciales, que es algo importantísimo en Colombia y no lo tenemos resuelto. Un zoom de esa modelación, ¿cierto? Donde podemos ver cómo el flujo de esa avenida torrencial se mueve por nuestro terreno. Entonces, pues ya para terminar, los mensajes para llevar a casa de esta corta presentación, pues que no se les olvide, nuestros cauces no solo transportan agua, sino también sedimento. El río Magdalena es uno de los cauces que produce más sedimento, que transporta más sedimento del mundo, ¿listo? Más que los ríos como el Yangtze o el Amarillo, tal vez, comparable con el río Amarillo en China, que tiene muchísimas más veces el tamaño de la cuenca del río Magdalena. Entonces, el transporte de sedimentos en nuestros ríos en Colombia, y yo diría que en todos, lo que pasa es que no tenemos información, la mayoría de la información la tenemos del río Magdalena. Tenemos una tasa de transporte de sedimentos altísima. Cualquier intervención antrópica que le hagamos a un cauce natural afecta su dinámica sedimentológica y entonces tendremos cambios morfológicos que pueden afectar los servicios ecosistémicos que estos ríos nos prestan. Por eso es importante hacer modelaciones de este tipo. Si queremos intervenir racionalmente en nuestros ríos, entonces debemos empezar por entender esa morfodinámica fluvial, que nos permite hacer unas predicciones a futuro de lo que podría pasar si hacemos la obra como lo estamos planeando. Lo siguiente también es que los modelos morfodinámicos son una herramienta, ¿verdad? Nos permiten generar esa morfología y mirar cómo cambiaría, pero no nos resuelven todo, hay que tener presente eso. La gente piensa que el modelo me da toda la información y que hay que creerle al detalle lo que me dijo. No, hay incertidumbres, hay variabilidades, pero por lo menos el modelo me puede decir qué pasa si, ¿sí? No cuántos metros cúbicos, pero qué pasa si yo coloco mi obra acá. Oiga, mire, se me erosiona en este lado, se sedimenta en este lado, etcétera, ¿sí? Este tipo de problemas que podemos resolver con esto. Y pues ya para finalizar, además de dejarle las referencias, pues nuevamente agradecerles. Aquí les muestro también una foto durante mi doctorado, mientras estaba haciendo mis experimentos de laboratorio en un canal hermoso de 50 metros de largo por 5 de ancho, mientras modelábamos algo de vegetación en sistemas naturales. Y pues también les dejo mi correo electrónico por si me quieren contactar. En la universidad no soy solo yo quien trabaja en estos temas, somos un grupo de trabajo y tenemos expertos en temas desde cambio climático, hidrología, modelación morfodinámica, o sea, tenemos un pool de expertos bastante interesante. Nos interesa siempre colaborar con lo que podamos en los temas que sea posible y pues ahora estamos, digamos, muy bien estructurados con nuestro grupo de investigación y con el Instituto Javeriano del Agua, donde también pues podemos aportarles en diferentes temas. Entonces, pues nuevamente agradecerles y pues quedo pendiente de las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Eso es interesante. Y yo veo también algunos nombres conocidos desde Holanda, porque... Por supuesto. Sí, claro, como Andrea y ya. Alexandra, sí, cosa. Alexandra fue mi profesora. Qué bien, y por eso. Yo propongo para luego, porque me imagino que mucha gente tiene muchas preguntas a usted, Andrés, entonces les quiero dar la oportunidad además. Antes de pasar por estas preguntas, me gustaría, para refrescar un poco la gente que han estado escuchando bastante tiempo, que se respondan algunas preguntas en el Mentimeter que Cristian ha preparado.
Y además eso nos ayude, ¿verdad? En la secuencia del programa a ver cómo incorporarlo. Entonces, Mark, no sé si puedes en este momento ponerle en la pantalla las preguntas del Mentimeter y para que todos tomen su celular y lo responden. Porque la primera pregunta tal vez, bueno, para holandeses puede ser mucho no. Entonces, a ver, ¿qué dicen los colombianos? Vamos a ver qué responden. ¿Verdad? Y usted explicó muy bonito, Andrés, que los ríos no solo transportan agua, sino también sedimentos. Eso suena tan lógico y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Sí, Acá en Holanda, bueno, en mi autoridad de agua es muy interesante, tenemos captaciones para sedimentos en la frontera, entonces todo lo que viene de Alemania lo captamos allá y después casi no hay sedimento en los ríos y eso causa también problemas para la ecología, ¿no? claro Se que puede sí. imaginar, pero para nosotros como gestionadores de los cauces del agua, muy fácil. Tenemos muy poco trabajo en removación de sedimentos o en cauces que se cambian su sitio donde estén. Ok, Sí, entonces veamos ahora el resultado. La mayoría a veces, ¿ya? Y eso suena lógica porque han estado escuchando su presentación. Entonces, si no tienen nada que hacer con morfología, ¿para qué escucharlo? sí, Pero claro. a veces, a veces. Ok, pasamos la próxima pregunta. A ver, ¿qué hacen la gente con eso? ¿Verdad? Usted calcula con la morfología en modelos. Ok, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la gente. Yo también estoy respondiendo. Porque yo no calculo, aunque soy una hidróloga que ha estado hidróloga por 20 años, pero me parece tan complicado y es complicado, modelos de morfología es complicado, entonces siempre contrato a otros, siempre contrato, porque yo voy a hacer, por cierto, equivocaciones y el resultado va a ser malísimo y luego vamos a tomar decisiones basadas en eso, ¿verdad? Y que si tomamos las decisiones mal. Hay muchos como yo que nunca calculan, ¿verdad? Pero también hay algunos que hacen cálculos simples. Claro. Sí. Y también hay personas que modelan. O también puedo pararme aquí donde dice Layer, darle clic derecho y aquí darle también las propiedades. Tal vez alguien que habla puede hacer su micrófono porque escuchamos todos. No sé quién es. Tal vez, Mark, tú sabes quién es. Ok, entonces, bueno, tal vez la próxima pregunta, porque si nadie calcula, o si muchos no calculan, ¿qué van a hacer después de esta presentación, verdad? Todos se van a calcular o no, o están en shock. A ver. Por lo menos ya tenemos un entusiasmado, muchos. En estado de shock ya tenemos 2 personas. Si se necesitan alguna ayuda después, nos pueden contactar para contactarles a un psicólogo. No sé si para el estado de shock, pero por lo menos en algo de morfología. Ajá. Ya. Andrés, ya tenemos a 12 entusiasmados, entonces... Bueno, eso está muy bien. Una felicitación a Cristian Omar por la pregunta del estado de shock. Me gustó mucho. Yo también estaba en shock leyéndolo, entusiasmado, pero no. No puede ser. No puedo responder que estoy en shock porque ¿qué pasará con el programa? ¿No? Eres la moderadora, no puedes decir que estás en shock. No. Ok. Claro. Cristian, estas fueron las preguntas que has preparado, ¿verdad? Yo veo mucha gente entusiasmada. Entonces, Bueno, no, eso me alegra. felicidades a Andrés. Esa era un poco parte de la motivación, ¿no? Exacto. Y bueno, un poco para los que están en shock también, Elena, hay que decirles que
que hay que dedicarle tiempo a esto, pero no es algo imposible. Y en Colombia estamos haciendo morfología y no solo en la Universidad Javeriana, ya hay otras entidades que están trabajando esto. Digamos que lo importante es adquirir unas buenas prácticas y aprenderlo a hacerlo bien, que no es complicado. Hay que hacer un esfuerzo como todo, no les voy a decir, es una cosa sencillísima, no, pero si se le dedica el tiempo, con seguridad que todos los que están en este grupo lo podrían hacer sin ningún problema. Y ahora pensando que, como les comentaba, hay mucho software gratuito que podemos descargar, que se puede utilizar, porque antes era complicado, no había modelos, ahora tenemos muchos de dónde escoger. Ya. Aunque también me gustó, Andrés, su ¿cómo se dice? Alarma, ¿verdad? En que estos modelos necesitan mucho calibración. Y yo sí, además he visto predicciones de que este curvo se va a pasar por 100 metros, 200 metros y apenas hemos comprado los predios, ¿verdad? Y después no pasa nada. Entonces, sí. Yeah. Okay. Sí, claro que también yo prefiero eso, Ellen, y no como nos pasa aquí, que no hacemos nada y después se nos cayeron todas las obras porque no hicimos nada. Ya, eso es lo contrario. Prefiero comprar los terrenos y que no pase nada y no comprarlos y después que perdamos la infraestructura. Pero ojo, ¿cómo explicar a la gente que se despropiaron que no fue necesario mientras que han dejado sus hogares? No, tampoco es bueno. No. Pasamos a las preguntas que vemos en el chat. Yo voy viendo, a ver, una pregunta de Andrés Enríquez. Y preguntó, ¿cómo seleccionó el tipo de malla que voy a utilizar en determinado problema? ¿Cuáles son los factores o variables de importancia para escogerlo? Malla, no sé qué es malla, pero usted sabe, me imagino. Claro que sí, mira, la malla es el dominio computacional en donde vamos a hacer el modelo. Tú te has dado cuenta que se representan como unos esquemas, ¿cierto? Como una serie de grilla y digamos es lo que están preguntando. Los criterios son básicos, pero también requieren algún entrenamiento. Entonces, lo primero que hay que definir es qué tipo de modelo de mallado necesito. Por lo general tenemos mallas estructuradas y mallas no estructuradas. Las mallas estructuradas nos definen elementos de forma rectangular. Las mallas no estructuradas nos permiten geometrías más versátiles, como los triángulos o los pentágonos o diferentes geometrías. Lo primero es, depende mucho de lo que necesitemos. Si yo quiero tener respuestas de mi modelo en una zona localizada, pues esa zona debe tener una malla mucho más fina que las zonas alejadas del modelo, porque donde yo quiero más detalle, los elementos de mi malla van a ser más pequeñitos. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Cómo construyo la malla dependiendo de mi problema y definir esas zonas mucho más refinadas, en donde necesito más información, más detalle, y donde no necesito tanta información, las zonas más alejadas, la malla va a tener elementos más grandes. ¿Por qué es un elemento importante esta definición de las mallas? Porque de eso depende lo que se me demore en las corridas. Porque entre los elementos sean más pequeños y tenga más elementos, pues el modelo se demora más, porque tiene más ecuaciones que resolver. Si la malla tiene elementos muy grandes, me da menos precisión, pero corre más rápido. Entonces, básicamente son las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero va a estar, digamos que supeditado a cada problema, ¿no? Entonces, digamos que eso es básicamente lo que necesitamos. Y el modelo que escogemos nos define qué tipo de malla vamos a utilizar. Ya. Ok. Espero responder por eso. Ya, muy claro. Hay muchas preguntas que son más o menos del mismo tipo. Entonces, lo que voy a hacer es, Andrés, le mandamos después todas las preguntas detalladas para que las personas que lo hacen lo puedan recibir una respuesta detallada a su pregunta. Claro, pero eso, ya, porque eso va a tomar mucho tiempo ahora de todas las personas, ¿verdad? Y muy detallado. Pero en su general yo veo bastantes preguntas que van sobre monitoreo de sedimento. Sí. ¿Qué se debe saber de eso para el modelo? Tal vez usted pueda explicar un poco sobre este tema. Perfecto. En los ríos nosotros tenemos
dos tipos de transporte de sedimento, dos modos de transporte de sedimento. Uno es el transporte en suspensión, que es lo que le da el color al agua de nuestros ríos en Colombia, ¿cierto? Que son muy amarillos y es porque tenemos mucho sedimento allí. Y ese sedimento en suspensión viene de lo que se genera en las cuencas. Los procesos de erosión de las cuencas, la producción de sedimento que viene allí, por los fenómenos de precipitación, escurren, lo que denominamos escorrentía, y llega a nuestros ríos. Ese material es muy finito, porque es lo que se ha generado por la denudación que llamamos en la cuenca. Ahora, el sedimento que va en el fondo de los cauces ha sido transportado por el río de su mismo lecho. O sea, ese sedimento grueso no viene de la parte, digámoslo así, de toda la cuenca, sino es más local. Entonces nosotros deberíamos tener mediciones tanto del sedimento en suspensión como el sedimento de fondo. El sedimento de fondo es el que nos define los cambios morfológicos de los ríos. ¿Por qué? Porque es lo que me genera una barra de sedimento, es lo que me causa erosión, es lo que me causa sedimentación, ¿cierto? Entonces nos interesa calcularlo muy bien. Si, por ejemplo, construimos un embalse o estamos en la zona estuarina, necesitamos conocer muy bien las dos cargas de sedimento, tanto en suspensión como en fondo. ¿Por qué? Porque todo el sedimento que llega ahí se va a depositar. Entonces eso es lo que le reduce la capacidad de nuestros embalses, lo que genera los patrones de sedimentación en las zonas de los estuarios, etc. Entonces nosotros deberíamos tener datos de sedimento en suspensión y sedimento en fondo. Vale. ¿Qué medimos en Colombia y en la mayor parte del mundo? Solo sedimento en suspensión. ¿Por qué? Porque es más fácil medirlo. ¿Listo? No es porque la gente no quiera, no es porque la idea, ay, no, de caprichoso no va a medir. No, es que es difícil medirlo, porque imagínense que nos toca colocar un equipo que recolecte el sedimento que se está moviendo por el fondo, únicamente por el fondo, y sacar muestras de allí. Claro, no es fácil. Pero una cosa que, por ejemplo, hacemos los modeladores en morfodinámica fluvial es saber cuántos sedimentos se mueven en el fondo si yo tengo dos batimetrías. Si yo tengo una batimetría de este año y otra batimetría de hace 3 años, pues yo sé cuánto el río cambió entre ese tiempo. Entonces podríamos calibrar el transporte de fondo teniendo más mediciones de batimetría. ¿Qué problema tenemos? Que no hacemos batimetrías tampoco. Entonces ahí es donde viene la limitación de la información. Hay herramientas que estamos utilizando nosotros para, por ejemplo, hacer calibraciones de ese sedimento de fondo solo con una batimetría. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos este registro histórico. Entonces, deberíamos mejorar esas estimaciones de transporte de fondo, de alguna manera hacerlas. En Colombia no se hacen a nivel nacional. Hay grupos de trabajo que lo hacen. Nosotros lo hacen en la Universidad Nacional, la profesora Lilian Posada, por ejemplo. Se hacen mediciones puntuales, o sea, las capacidades las tenemos, pero a nivel nacional, por ejemplo, entidades como el IDEAM o las corporaciones regionales, no están implementando esto. Entonces, si no tenemos esa información de fondo, por ejemplo, podemos hacer calibraciones si tuviéramos batimetrías históricas de nuestros ríos, que es lo que a veces tampoco tenemos. Entonces, básicamente, eso es lo que necesitamos saber. Bueno, muchas gracias para esta explicación extensa. Yo tengo 4 preguntas que creo que sí son convenientes todavía de responder acá. Una pregunta sobre cómo se incluye el uso de suelo en los modelos morfodinámicos. Y hay personas que se refieren, por ejemplo, a pequeñas fincas que no tienen ninguna incidencia del Estado. Entonces, ¿qué se sabe de eso? ¿Cómo se lo incluye en el modelo? Hay gente que están dudando como una pregunta y muchas respuestas, me imagino, pero... En realidad la respuesta sería depende, porque Exacto. depende del tamaño de la zona que estemos hablando, depende del uso que estemos hablando, pero hay algo básico, por ejemplo, y es que con imágenes satelitales también nosotros podemos hacer no cálculos morfodinámicos detallados, pero sí saber qué le está pasando a nuestra cuenca. Y por ejemplo, miren, desde el 2010 se ha estimado que en Latinoamérica el 70%, perdón, de las emisiones de carbono ha sido por cambio de uso del suelo o pérdida de bosques.
La tasa de deforestación que tenemos en Colombia, en Brasil, donde tenemos la cuenca más importante del planeta, que es la cuenca de la Amazonía, es gigante. Estamos urbanizando, estamos pasando a cultivos intensivos, a agricultura, a ganadería intensiva. Todo eso pues cambia obviamente el ciclo hidrológico, y si el ciclo hidrológico cambia, pues la producción y el transporte de sedimentos va a cambiar. Entonces, justo allí es donde nosotros debemos vincular hidrología para tener en cuenta precipitación, uso del suelo, cambio de coberturas, con la respuesta a nuestros cuencas. Y ahí sí podemos ya no calibrar el modelo detallado primero, sino primero calibro hidrología y sedimentos. Y ahora con agua y sedimentos vamos a nuestro modelo morfodinámico. Exacto. ¿Sí? Entonces cada vez más trabajo, ¿verdad? Afortunadamente. Claro. Para nosotros los entusiastas para que no nos aburrimos. Si no, imagínate. Claro. Ok, una pregunta también sobre Mocoa, eso nos llama a todos nosotros la atención, ¿verdad? ¿Qué fue el parámetro más importante para poder modelar o simular este evento? Bueno, el problema de las avenidas torrenciales en Colombia tiene varias complejidades. Les cuento el caso de Mocoa para que se hagan una idea de la cosa. Las quebradas en Mocoa que generaron esa catástrofe hace 2 años son mini quebradas, son cuencas muy pequeñas, pero la zona alta de la cuenca de Mocoa tiene mucho material disponible y son rocas grandísimas. No les mostré las fotos que tengo, pero en otra presentación será. Entonces, ¿qué problema ocurrió? Intensas lluvias generaron el colapso de este material de la montaña, que generó unas presas artificiales. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua no podía fluir y durante días se empezó a acumular hasta que esas presas colapsaron, y todo eso fue lo que, digamos, llegó hasta la población de Mocoa. Entonces, en términos de modelación tenemos muchos retos ahí. Primero, ¿qué lluvia es la que me genera esa inestabilidad en los taludes de nuestros macizos rocosos? Pregunta que a nivel mundial no está resuelta, eso no es en Colombia. No. Nadie sabe qué dato de lluvia yo le coloco para generar en detalle esos datos. Entonces hay que calibrar primero muy bien un modelo hidrológico, pero ahora con geotecnia, para saber cuándo fallan estos materiales. Segundo, si nosotros hacemos el modelo hidrológico, lo que calcula el modelo hidrológico es en un tiempo muy corto, porque es un evento. Pero no hay modelos hidrológicos que me consideren este represamiento del agua, que fue lo que ocurrió en Mocoa. Entonces, por ejemplo, para modelar los volúmenes que se representaron ahí, nos tocó hacer los cálculos hidrológicos y magnificarlos, porque ningún modelo nos daba los volúmenes que se generaron, porque ese almacenamiento temporal no está representado. Y pues ya ustedes se pueden imaginar la complejidad en modelar el fallo de esto, la formación de la presa, la acumulación del agua. O sea, no hay modelos hidrológicos que tengan. Y lo más complicado después es que cuando se me formó esa mezcla de agua y sedimento, que es básicamente agua y roca y de diferentes tipos, los modelos por lo general solo consideran agua. Cuando yo modelo o necesito modelar el transporte de una sustancia que ya no es agua, sino que tiene un contenido muy importante de suelo y roca, eso ya las ecuaciones no me sirven. Entonces, si ustedes se acuerdan de la presentación, ahí volvemos a las ecuaciones de gobierno. Resulta que los modelos resuelven las ecuaciones de aguas someras en agua únicamente. Entonces, digamos que esos son todos los parámetros que complicaron un poco la situación en Mocoa y lo que debemos tener en cuenta en la modelación. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que si en Mocoa ocurrió lo que se registró, es porque invadimos las planicies de inundación de nuestros ríos. Si ustedes miran la topografía de Mocoa, créanme que no necesitamos estar en este grupo ni ser entusiastas del agua. Un abogado se da cuenta que la gente no debería estar ahí, porque es en donde el río se va a inundar. Pero así hacemos las cosas, entonces ya después vienen los problemas. Obviamente los terrenos que estaban ocupados y los barrios más afectados, el barrio San Miguel, por ejemplo, porque tuvieron ese problema, porque estaban en la zona de cambio de pendiente, donde los ríos se aumentan su sección transversal para compensar esa reducción de la pendiente,
y estaban completamente invadidas las planicies de inundación del río. Entonces nos metemos en el terreno del río y después nos quejamos porque algo... Yeah. Por ahí está teniendo una recepción, creo que alguien tiene el micrófono abierto. ¿Cómo? Ya, alguien tiene... Puede ser, no sé. Bueno. Yeah. Sí, entonces sería lo que hay que considerar en este tipo de cosas. Las avenidas torrenciales es algo que necesitamos estudiar en Colombia intensamente. En la universidad estamos trabajando en un par de proyectos que incluyen ese estudio de avenidas torrenciales, porque es algo que no tenemos resuelto y es algo que no está resuelto a nivel mundial. Entonces, a veces nos toca tomar experiencias de Suiza, por ejemplo, que tienen también muchos fenómenos de este estilo, pero los eventos que han ocurrido en estas partes del mundo no tienen nada que ver con lo que ocurre en Colombia, porque tenemos dos cosas bien importantes. Una geología muy reciente y lo otro, unas tasas de lluvia súper altas. Entonces nuestros eventos de avenidas torrenciales hacen estos episodios una cosa de magnitud considerable. Un reto grande. Es que a veces yo me he preguntado, modelar estos tipos de eventos, ¿eso es lo primero que se tiene que hacer o mejor enfocarse en otros? Hay muchas cosas para hacer. Exacto. Miren, como Mocoa van a haber en Colombia muchos más casos. Ya han habido hartos. Está ocurrido en Útica, ha ocurrido en Puerto Salgar, fue lo que ocurrió cuando pasó la catástrofe de Armero. ¿Por qué pasa eso? Porque nos encanta situar nuestros centros poblados en la confluencia de los ríos. Y ojalá que sea a la salida de la parte montañosa, ¿cierto? Para hacerlo un poco más interesante para nosotros los ingenieros hidráulicos. Entonces, en Colombia tenemos muchísimos municipios con este riesgo. Pero ¿qué pasa? No necesitamos modelos muy avanzados. ¿Qué pasa si hacemos una modelación hidráulica lo más simple posible y decimos en dónde está la gente en peligro? Eso se puede saber. Eso se puede saber. ¿Sí? Ahora, nos toca proteger nuestras cuencas. La parte alta de nuestras cuencas pues son la fuente de este material rocoso de tamaño importante. Entonces el ordenamiento territorial es un aspecto importantísimo. Si ustedes me preguntan a mí, el problema de las avenidas torrenciales en Colombia no es un problema de morfodinámica fluvial, ni de hidráulica. Es un problema de ordenamiento territorial. Porque nuestra infraestructura y la gente está localizada en asentamientos urbanos donde no debería. Lo que pasa es que ya están ahí y nos toca pensar en soluciones, pero para mí es un problema de ordenamiento territorial. Ese ordenamiento territorial nos ayudaría a proteger las cuencas y a tener zonas de peligro no, digamos, ocupadas por población. Y también, ingeniero, en el mismo sentido, llegamos a la misma conclusión, no solamente los cascos urbanos, también los usos pecuarios y los usos agrícolas también requieren un ordenamiento en el país. Total. Bueno, estamos muy conformes. Ahora el resto del mundo. Es que propongo que terminamos con una última pregunta un poco más sencillo, creo, con lo que toca a uno de nuestros socios en Inspiragua, que está trabajando con Hidrovit, y todos conocemos tal vez a Hidrovit. Y desde allá nos están preguntando cómo usted valora este modelo desde el punto de vista de modelación morfodinámico. En realidad yo no he visto ejercicios en hidrovida, entonces ahí sí, en realidad no les puedo responder porque no tengo experiencia. Si alguien me puede contar qué hace el modelo, pues les puedo decir, pero en realidad no he visto modelaciones. Ok. Se ponen directamente en contacto sí, las personas claro, que quieren saber. De todas maneras, a mí me suena que hidrovida es una escala un poco más grande, que que es más como hidrológico y no hidráulico. Ya, creo yo, y si es hidrológico, pues lo que nos puede ayudar, que es digamos, ahí no es problema de herramienta, esto también lo hace, por ejemplo, SWAT, o lo hace algún modelo hidrológico, estimar una tasa de transporte de sedimentos. ¿Qué tenemos que hacer? Validar eso con la medición de nuestros ríos, si es el transporte que lleva o no es. Cuando calibremos eso, porque es que la mayoría de modelos
utilizan la ecuación de pérdida de suelo, que déjenme decir, es una cosa súper gruesa, ¿cierto? Pero yo puedo volver ese modelo bueno si lo calibro. Si yo no lo calibro, lo que me dé puede ser 1, 5 o 100.000, yo no sé. Entonces ahí es donde viene el proceso. Entonces me suena que este modelo que me mencionas es más a nivel hidrológico. En términos de producción nos sirve, pero la cosa es cómo calibramos. Entonces Discúlpame, hacemos la conexión de la parte hidrológica con lo que está transportando realmente el cauce. discúlpame la aclaración allí, Andrés y Ellen. ¿Sí? Estoy hablando de el modelo de Hydrovifloc. Hydrovifloc es única y exclusivamente para modelación de sedimentos, para control de inundaciones. Y lo pregunto, Andrés, porque sí nos interesa muchísimo que la Universidad Javeriana, nosotros trabajamos con el Instituto Javeriano del Agua, pudiéramos articularnos específicamente en el entrenamiento que va a haber este año, empieza este año, para la cuenca del río Lebrija, para que precisamente podamos generar recurso humano calificado en la modelación de sedimentos para la cuenca. Y pues obviamente el piloto va a ser ciertos sitios de la cuenca donde tienen mayores problemas en el tema de inundación. Te voy a enviar el link para que puedas conocer un poco más, pero ojalá que pudiéramos articular muy bien ese tema. No, pues nosotros como siempre abiertos y yo ahora les dejo mi correo electrónico. También estaba en la presentación que se las van a compartir. Me pueden contactar sin ningún problema y pues también a través de Nelson, que tú sabes es el director del instituto, pues nosotros trabajamos en conjunto. Entonces, pues con mucho gusto lo que podamos aportarles nos comentan. También otro paréntesis ahí, toda esa zona del río Lebrija es supremamente intensa desde el punto de vista morfológico. Entonces me parece un caso interesante para empezar a considerar, porque todos los años tenemos inconvenientes allá. Este año hubo una Florida Blanca, todo esto hubo unas crecientes importantes ahí, con pérdida de puentes, infraestructura. Ya ustedes saben más que yo, que estoy aquí en Bogotá, pero es una zona bastante interesante para modelar. Entonces no, nos contactan y miramos cómo se puede hacer, que nosotros estamos abiertos a colaborar en lo que se pueda. Ok. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Y entonces, conectando con la respuesta de Sonia, no conozco el modelo, entonces sí no les puedo responder ahorita porque habría que evaluar qué hace y qué aplicaciones podemos hacer. Andrés, muchas gracias. Muy interesante. Yo podría hablar por horas más y tal vez otros igual. Pero yo creo que sería conveniente, será la sesión. La gente en Colombia tiene que irse al trabajo todavía o tienen otros trabajos que hacer. Los holandeses, bueno, ya están al punto de iniciar el fin de semana, entonces eso también es algo importante, creo yo. Muchísimas gracias a todos que estaban presentes. Se les va a compartir el link a esta presentación de Lina y de Andrés. Se ha grabado todo y tenemos un canal YouTube en donde también se puede encontrar las presentaciones anteriores, los seminarios anteriores, y en el chat Mark les ha compartido el link a nuestro canal YouTube. Otra vez viene pasando, entonces para que todos lo copian. Además, a todos los que se han registrado e incluso a las personas que han dejado su correo electrónico en el chat, se les va a mandar las presentaciones y el link otra vez del canal YouTube. Entonces, para que nadie se quede sin información. En cierto momento en este webinar hemos superado la cantidad de 100 personas y en este Zoom no caben más que 100 personas, entonces algunos se han quedado fuera de la sala. A ellos les hemos mandado igual mensaje de que desgraciadamente no fue más grande nuestra sala y que entonces se les manda el link. ¿Ya? Para que todos que también hablan con usted, que han perdido algo, para que saben que eso fue el caso. Yo no sé si Cristian quiere
cerrar porque Cristian ha invitado a los interesantes expositores de hoy. Entonces, Cristian, que das las últimas palabras. Bien, muchas gracias a todos. Gracias Lina y Andrés y todos para escuchar. Fue un bien bueno webinar y hasta luego. Tot ziens. Tot ziens. Ja, tot ziens. Adiós, amigo. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Excelente seminario. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Sí, gracias. 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 Muchas gracias, buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Muy buen webinar, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted.